Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 43 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca, como todos los días, establecer debate, análisis, aprender mucho de los fenómenos noticiosos de Costa Rica y el mundo. Yo disfruto tremendamente cuando hacemos programas internacionales. Ayer tuvimos un programa muy interesante sobre el Sínodo del Vaticano, hoy, y el lunes tuvimos un programa muy interesante sobre los partidos políticos. Hoy nos vamos a meter a un tema internacional en un programa más corto porque estaba jugando el Liverpool contra el Real Madrid en Anfield, en Inglaterra. Y entonces vamos desde este momento hasta las 3:30 de la tarde a hablar sobre la situación en México. Todos hemos escuchado noticias de 43 estudiantes que se fumaron en México. Pero esto tiene raíces un poco más profundas. Un día de esos, haciendo yo una reflexión sobre lo que ocurría en México, dándole las buenas tardes a Isel Martínez, nuestra productora, decía yo que México se enfrenta a todos sus demonios. Todos sus demonios es porque siempre se intentó decir que el narcotráfico había penetrado la política, la clase política mexicana había salido intentando frenar esta manifestación. Queda claro que así es, que había una violencia extrema, principalmente en el sur del país. Habían salido a decir que no. Aquí está demostrado que los estudiantes no eran blanco del crimen organizado, y aquí está demostrado, es decir, se le vino al piso absolutamente todo lo que intentaba frenar México en cuanto a manifestaciones. Incluso la ONU y organizaciones como Human Rights Watch está pidiéndole a México que haga algo ya, porque es verdaderamente grave. Los detalles de lo que ha pasado los conoceremos en algunos instantes con nuestro invitado de hoy. Adolfo estaba muy preocupado porque habíamos atrasado Matices. Bueno, era por el partido de Liverpool contra el Real, que voy a ser sincero, yo no lo vi. Ganó el Real, sí, no puede ser diferente. 3-0 al Liverpool de Inglaterra. Isel, buenas tardes, interesante Randall. El tema. Interesantísimo, un tema que se ha debatido mucho tiempo. No es un contexto tampoco muy pacífico el que está viviendo México en este momento. Ya tiene muchos años de estar siendo muy víctima del crimen organizado y de todos estos cárteles de narcotráfico. Una vez recuerdo que leí un artículo hace mucho tiempo que decía que lo único que le hacía falta a México era tener políticos infiltrados en el narcotráfico, porque es una organización increíble los cárteles que hay en este momento. Tienen profesionales increíbles dentro de sus líneas. Bueno, y ahí don Álvaro nos va a ayudar también a profundizar más en esta situación. Bueno, ¿y sabes cuál es otro de sus demonios? Se desaparecen los 43 estudiantes, van y buscan fosas y resulta que encuentran enorme cantidad de cuerpos. Sorpresa, no son los estudiantes desaparecidos. ¿Quién está enterrado ahí? ¿Cuánta gente hay desaparecida? Guerrero está literalmente caminando sobre cadáveres. Para muchos analistas, esta es la peor crisis desde que asumió Enrique Peña Nieto, el gobierno de México. Ha venido, porque él estaba intentando bajarle el tono a esto. Si usted lo recuerda, Felipe Calderón solo hablaba de narcotráfico cuando había capturas importantes. Sí. Después de eso nunca más, porque le bajaba el nivel, el perfil al tema. Peña Nieto ha propiciado modificaciones importantes a nivel económico, por ejemplo, pero esto vino a opacarle absolutamente la presidencia a Peña Nieto. Son las 2:47, vamos al boceto, a contarles por qué vamos a hablar de este tema hoy, y después con don Álvaro Ramos, nuestro invitado hoy en este programa un poco más corto para hablar sobre México. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto.
Por años, México ha sido víctima de inseguridad y crimen organizado. Muchas regiones actualmente son controladas por cárteles del narcotráfico. Bien, como les adelantábamos ahorita en la introducción. Ahora sí, como les adelantábamos ahorita en la introducción, a este conjunto de situaciones se le ha sumado la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, del estado de Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Los jóvenes eran alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Raúl Isidro Burgos se llama esa escuela normal, y fueron atacados por policías municipales mientras se manifestaban en ese lugar. En el sitio murieron 26 personas y hubo varias de ellas heridas. La Fiscalía Federal de México ha arrestado a 36 policías municipales y 17 miembros de un grupo criminal llamado Guerreros Unidos, y el gobierno mexicano en este momento está ofreciendo una recompensa mayor a $108 millones, o más bien a $108,000 por información útil sobre el caso. Por la desaparición de los estudiantes se está responsabilizando a la banda Guerreros Unidos, una organización criminal que opera en Guerrero y también en Morelos. Así es, y también se ha involucrado el alcalde de Guerrero, José Luis Abarca, quien al día siguiente del conflicto desapareció junto a su esposa. Y a raíz de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas cautelares para la protección de los familiares de las víctimas. Bien, en torno a todos estos conflictos que se dan en diversas partes del mundo, la situación en México será un importante punto de análisis, y hoy en Matices le ofrecemos diversos tonos. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Con 50 minutos en la tarde va a saludar a don Álvaro Ramos, nuestro invitado, analista internacional en materia de seguridad, que está con nosotros. Don Álvaro, un honor tenerlo aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a usted, doña Isela, a todos nuestros estimables oyentes. Muchísimas gracias siempre. Estos temas son, por supuesto, de actualidad, nos son cercanos. Nosotros estamos en el área de Mesoamérica, pertenecemos a la misma región, nos afectan los mismos efectos desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista de las estructuras. Estamos en la misma región geopolítica. Todo lo que afecta a México eventualmente tiene una repercusión sobre nosotros, así es que nos debe interesar muchísimo el tema. Vámonos a los antecedentes rápidamente. Había un secreto a voces de que el alcalde de Guerrero estaba vinculado con el narcotráfico, y su esposa, además, que eran los mandamás de bandas criminales. Al mismo tiempo que hay una figura un poco flotante ahí, que es el gobernador del estado, que antes perteneció al PRI durante muchos años y después se pasó al PRD. Pero particularmente en el caso del alcalde y de las bandas que operan en esta zona de México, antes de hablar de lo que pasó el día de la desaparición, ¿qué se sabía antes, don Álvaro? Bueno, usted nota que cuando uno habla de México, México es un país extremadamente grande, variado, variopinto en su geografía, en sus condiciones. Uno debe analizarlo un poquito más detallado, lo que va sucediendo por regiones, y hemos notado que algunas veces se ponen regiones grandes de México, todas son grandes, más calientes que otras. Uno, por ejemplo, en este momento, uno puede decir que la capital, que es una de las grandes urbes del mundo, no está caliente, tiene incluso índices en algunos momentos menores que países, digamos, vecinos, que los mismos Estados Unidos, y que algunas regiones de Estados Unidos tienen índices menores de crimen y de hasta de homicidios. No son tan dramáticos en la gran capital, han logrado pacificarla, han logrado recuperar espacios. Hay veces que se pone muy caliente la región de Tijuana, Baja California, hay veces que se le pone extremadamente caliente la región de Ciudad Juárez, para poner ejemplo, que hemos tenido los casos más tristes en esa zona cuando tuvimos una epidemia. Digo tuvimos porque toda la humanidad tiene que estar en ese sentido compungida, de mujeres que eran asesinadas una y otra vez. Tenemos constantemente el efecto de los migrantes ilegales que nutren una cadena de criminales muy violentos, vinculados por supuesto al gran narcotráfico, que cuando no están en el gran narcotráfico
están en las otras actividades, como por ejemplo el trasiego ilegal de emigrantes hacia los Estados Unidos, como por ejemplo la extorsión, por supuesto el sicariato y la piratería de todos los productos. Entonces se va poniendo como caliente por regiones. ¿Se acuerdan que hace como año y medio tuvimos, eran dramáticos lo que ustedes los periodistas relataban a la población en la región de Veracruz, que se dio la costumbre nefasta y terrible de guindar los cuerpos de los puentes? Ve usted cómo se va poniendo caliente por sectores. En algún momento, hace como un año, estoy recapitulando, tuvimos la región de Michoacán, hasta tuvimos atentados ahí en esa zona, con granadas de mano, bombas, que no se acostumbraba. Se empezó, ¿se acuerda cuando grupos pacíficos estaban en fiestas y recibían el impacto de granadas de mano, etcétera? Esa era la familia michoacana. Después aparecieron los caballeros templarios. Entonces se va dando de acuerdo a cómo casi que uno puede percibir cómo se moviliza el crimen, cómo encuentra regiones estén más cómodo o menos cómodo, más complaciente de autoridades. En el caso de Guerrero, efectivamente ha venido dándose una agudez en la criminalidad que ha afectado varios sectores del Estado. El primero de ellos, el más significativo, es Acapulco, un sitio clásico y primordial de la actividad turística de la región central de México. Es el balneario natural de la gran urbe, del gran centro de México, y por ende era muy importante que permaneciera pacífico, disfrutable, y resulta que tuvo problemas muy serios. Eso está en el estado de Guerrero. Y luego empezamos a notar desapariciones y la captura en las mismas regiones, en la misma zona, entre Cuernavaca y Guerrero, que están alineados geográficamente hacia el oeste de la capital. Vimos que grandes capos de los carteles aparecían ahí, escondidos, etcétera. Fueron capturados, algunos de ellos en esta gran región que sale de la capital, sur-oeste del país. En el caso que nos concierne hoy, que nos tiene preocupados a todos en el mundo entero, incluyendo las grandes organizaciones de derechos humanos, a la Unión Europea, etcétera, es muy concreto porque el alcalde de Iguala y su esposa se involucraron seriamente en muchos esquemas de cobrar. La señora parece que era la que recogía el dinero y lo repartía entre los funcionarios para que a su vez pusieran cómodas a estas estructuras criminales, entre los que se destaca, no es la única, pero destaca el grupo de Guerreros Unidos. Aquí lo que sucede es que uno debe también observar que los estudiantes, que sí efectivamente eran estudiantes de lo que llamamos una escuela normal, es decir, estudiantes jóvenes, todos ellos, que se preparaban para ser maestros, probablemente en las áreas rurales de este estado, son estados relativamente grandes, y empezaron a adoptar una política ideológica fuerte de izquierda, porque tenemos que marcarlo correctamente en su forma y en su contenido. Estos estudiantes se meten en ese esquema, tienen todo el derecho, porque México ahora es un estado abierto en donde la expresión de ideas está garantizada por la Constitución y por las leyes. Ellos se meten en esto fuerte ante la posibilidad de que hayan recortes presupuestarios, particularmente que recorten la educación. Los estudiantes mexicanos son extremadamente sensibles, es un tema permanente para ellos, la educación universitaria o parauniversitaria, que haya costos más allá de lo aceptable. Prácticamente son ínfimos los costos de esa educación. Recordemos las grandes manifestaciones de la Universidad Autónoma de México, etcétera. ¿Te acuerda usted que hubo grandes mitines de estudiantes, profesores, cuando se intentó cobrar algo de matrícula, una cosa irrisoria para los costarricenses? Ellos son sensibles y actuaron políticamente, y creo que una colusión lamentabilísima entre la actuación política de los estudiantes, eminentemente política, de carácter ideológico, laboral, más ideológico que laboral, de confrontar al alcalde y probablemente al gobernador, que al final es el que protege a todos estos alcaldes. En la confrontación con el gobernador, el alcalde tuvo miedo que lo que le estaban cuestionando era sus relaciones, digamos, subterráneas, y ordenó a la policía local que reprimiera. A la policía municipal. Sí, a la policía muy local, y ahora tocamos el tema de México, es muy sensible, el de la policía municipal, ordenó que reprimiera a los estudiantes en una forma, y como la policía está muy acostumbrada a trabajar de consumo, es decir, en conjunto con los grupos criminales, pidió ayuda a estos grupos criminales, y tenemos el desastre que es no solo los 43 estudiantes secuestrados y probablemente
desaparecidos y probablemente, espero que no, tengan, digamos, una circunstancia más grave que esa, también tenemos 6 muertos en ese choque. Es decir, solo mencionamos los desaparecidos, pero en ese choque hubo 6 muertos. Es decir, es una cosa muy seria cuando estamos hablando de un enfrentamiento político, entre comillas. Entonces aquí hay que revisar si efectivamente ya unas estructuras criminales al mando de los más altos estamentos políticos de esa alcaldía de Iguala sintieron amenazada su poder y su coalición con el crimen organizado y actuaron terriblemente. Un grave error, aclarémoslo, no fue una buena actuación, fue la peor actuación posible y un grave error político porque expuso todo, y hoy, como usted bien lo relató, hoy ya todos sabemos que entonces tuvieron que salir en carrera, tuvieron que esconderse, le van a quitar su investidura en el estado. Recordemos que en México son estados y hay, digamos, foros de tipo legislativo, cada estado tiene su foro y le van a quitar su investidura a este alcalde, por supuesto que así va a ser. Pero aquí, en lo más profundo de investigar y de analizar, y nos aplica a nosotros y a países de Centroamérica y de Sudamérica, es la situación de las policías, lo podemos hacer posteriormente, de carácter local, que en México han sido el vehículo por el que se ha montado el narcotráfico y controlado las ciudades medias y pequeñas de muchas partes, y particularmente en el norte lo vimos. El Ejército Federal y la Policía Federal ha tenido que llegar y sacar a toda la policía, desarmarla y quitarle los uniformes y todo signo de autoridad y sustituirla en su totalidad. Eso acaba de suceder también en Iguala, pero eso sucedió muchas veces en el norte de México. Por eso es que digo que nos sirva algunas lecciones importantes, aparte de lo de la corrupción mayor, es tener cuidado de que nuestras policías de orden municipal no sean el vehículo para el que sirva para las estructuras criminales. Sobre todo cuando están al garete, dicho con todas las palabras, excepto San José, tal vez Heredia, de las cabeceras de cantón, pero la mayoría de policías municipales responden nada más y únicamente a la autoridad del alcalde. Sí, a mí me llama mucho la atención el nombre de este grupo, el que está vinculado con la desaparición, el grupo de Guerreros Unidos, porque no era un grupo del que se hablaba mucho, al menos fuera de México. ¿Quiénes son? Vea, Isel, es interesante hablar de Guerrero. Le recuerdo que cuando tuvimos en toda América Latina, hay que retroceder un poquito en historia, 40 años para atrás, 35 años para atrás, no es mucho. Yo estaba ya graduado en la universidad, etcétera, y recuerdo bien todas estas situaciones y las estudié. En América Latina estábamos llenos de grupos guevaristas, focos guerrilleros en Bolivia, el clásico el caso del Che Guevara, pero tuvimos anteriormente a eso en Venezuela, por supuesto en Centroamérica, todos conocemos el caso de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y Colombia ni se diga, muchísimos años de lo mismo. Es decir, todos los países y Sendero Luminoso, en el caso de Perú, para decir múltiples casos importantes en toda América. En México no. México había logrado tener un balance al interno en relación al externo. El PRI tradicional logró algún tipo de seguridad, comprar algún tipo de seguridad apoyando a la revolución cubana a nivel internacional, daban apoyo público y notorio en los organismos regionales e internacionales, y a cambio de eso, digamos, la izquierda internacional, que también tenía sus exilios dorados en México, llegaron todos los grandes escritores de izquierda, entre ellos García Márquez, para mencionar algunos, y muchos más, a México. Tenían ahí un buen lugar para decolar. En el caso concreto interesante, Guerrero fue un lugar a donde se levantó un movimiento que se parecía a los de América Latina en general, y estaba comandado por un legendario guerrillero que se llama Lucio Cabañas. Tal vez a usted le suena este nombre. Entonces, vea usted que Guerrero presentó con Lucio Cabañas un ambiente. ¿Y por qué? Porque las condiciones son muy contradictorias en Guerrero. Las condiciones sociales probablemente son de las más contradictorias en México, en el sentido que usted tiene lugares de alto desarrollo turístico, casas preciosas, hoteles de primer mundo, textualmente, y acto seguido, inmediatamente, una gran pobreza y una gran marginalidad en ciertas regiones hacia adentro, hacia Taxco, hacia Iguala, hacia Chilpancingo. Entonces uno tiene que observar que estas contradicciones causan esas rebeldías, y nada más traigo a colación el caso de Lucio Cabañas, que fue quizás el más tradicional de esos.
Bueno, dice Adolfo en Twitter, incluso Trotsky se fue para México, nos recuerda. Dice Julio Cárdenas, ahí tiene a don Álvaro Ramos, quien sabe lo que habla, hay que prestarle suma atención. Alex Cordero dice, muchas gracias por abordar este tema, hace rato estaba esperando un análisis sobre lo que sucede en México. Tatiana Blandón dice, me preocupa que la zona sur de Costa Rica llegue a los niveles de penetración del narcotráfico y crimen organizado que en Guerrero, en México. Hemos abordado los antecedentes, efectivamente, como lo contaba don Álvaro, la policía local, la policía municipal detuvo a estas 43 personas en el enfrentamiento y desde ese instante no se sabe nada, excepto que se los entregaron a Guerreros Unidos. ¿Qué ha pasado a partir del instante de la desaparición que se ha encontrado y cuál es la actuación del gobierno federal mexicano sobre este tema? Lo hablaremos después de la pausa comercial. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos analizando hoy la situación en México, la desaparición de los normalistas. ¿Por qué normalistas? Porque estudian en una escuela normal. ¿Qué es una escuela normal? Una universidad para ser maestro. 3 con 3. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. A las 3 de la tarde con 11 minutos estamos con don Álvaro Ramos hablando de la situación en México, de la desaparición de 43 estudiantes allá. Don Álvaro, decíamos, bueno, los detiene estos 43 personas la policía municipal bajo órdenes del alcalde. Esa misma noche desaparece el alcalde y su esposa. Al día siguiente desaparecen el alcalde y su esposa. La policía municipal los entrega a el grupo Guerreros Unidos y desde ahí nadie sabe nada. Sabe nada más que se desaparecen, empiezan a buscarlos, dicen que hay fosas por aquí y empiezan a destapar fosas. Aparecen en la primera, recuerdo, 50 cuerpos. Todo el mundo decía, claro, son los normalistas. Y ninguno era los normalistas. Y uno dice, ¿y a dónde están los 5? ¿A dónde están las 50 familias denunciando a 50 personas desaparecidas? Fíjese usted que hasta la fecha, si no hay alguna de hoy, de última generación, lamentablemente, hay 5 grandes fosas encontradas rápidamente. Y porque los vecinos empiezan a hablar los vecinos de esos lugares donde se han depositado sus cadáveres ilegalmente. La mayoría de ellos torturados, osamentas quebradas, etcétera, lo que implica una gran violencia contra esas personas. Uno se pregunta, algunos pueden venir definitivamente de las luchas intestinas, de los ajustes de cuentas de los tumbonazos del narcotráfico, no hay la menor duda. Pero como usted bien lo apunta, me parece que es un punto sensible. El que nadie reclame particularmente 50 de un solo golpe indica que podríamos estar hablando de algo que nos entristece mucho a los centroamericanos, que ha habido noticias y ha habido documentales en los últimos días en la prensa nacional muy importantes, interesantes, en los cuales se demuestra que un enorme grupo de centroamericanos, la inmensa mayoría jóvenes, hacen su travesía peligrosísima entre países como Honduras, El Salvador, Guatemala, y uno podría apuntar a algunos de Sudamérica también, hacia el destino dorado que es los Estados Unidos. Eso los obliga a pasar por 2 regiones muy peligrosas, la frontera con Guatemala, México, y por supuesto todo el trayecto, incluyendo la famosa bestia, el tren de la muerte, hasta la frontera norte, y de ahí a los desiertos de Arizona, Sonora, etcétera, con la peligrosidad que eso implica para personas no acostumbradas a travesías tan duras. Sin duda tenemos pérdidas humanas tristísimas, enormes, que son porque el viaje es extremadamente azaroso, y también porque los grupos criminales, cuando se quieren deshacer de estos inmigrantes, les son estorbosos o los obligan a participar como burros, hasta como sicarios obligados, o bien se deshacen de ellos en esas fosas. Sí, claro, porque imagínense que ellos pagan de ida, digamos, ellos pagan al inicio y ya usted le dio la plata a la banda para que lo va a llevar, y que lo va a llevar a Estados Unidos, lo matan en el camino, lo depositan en una fosa de estas y se ahorran el trabajo. Muy interesante lo que Isel lo planteaba fuera de micrófono, que es cuando el Estado mexicano perdió control, Isel, sobre sus propios territorios. Porque en este momento se ve que hay una gran dominación por cárteles de narcotráfico en muchas regiones de México, principalmente en las zonas fronterizas con Estados Unidos, ¿verdad? Sí, de hecho, la expresidenta Laura Chinchilla acaba de tuitear: vamos México, no permitan que esta masacre quede impune, hablando precisamente de este tema. Sí,
Y la duda que surge es eso, ¿en qué momento pasó todo esto y ya evidentemente no se puede hacer tanto como si se hubiera podido hacer al principio? Sí, este golpe debe tener muy afectado todo el estamento político de alto nivel de presidencia, ejército, marina mexicano, porque vamos a ver históricamente el PRI, que fue el partido en el mundo, el PRI viejo, el PRI tradicional, que fue el partido mexicano que controló desde la Revolución Mexicana, que empezó en el 10, pero termina en los años 20, y que el PRI asume un control institucional de México de larga data, constituyendo el partido de más larga tradición en el manejo de un estado grande como México e importante. El PRI logró en algún momento una negociación entendida de carácter político con las grandes organizaciones criminales, en las cuales se les toleraba una actividad hacia los Estados Unidos, pero no tenían que afectar ni las ciudades, ni los pueblos, ni las rutas naturales de movimiento comercial, turístico, etc. Esto se respetó por ambas partes. Cuando viene el PAN, con Vicente Fox y luego con Calderón, los 12 años completos en que gobierna este grupo, no tenían este nivel de entrenamiento y de experiencia política en el manejo. Y primero Vicente Calderón fue como un hueco. No manejó bien nada, ninguna de estas circunstancias de seguridad, no controlaba bien todavía las Fuerzas Armadas ni la policía, y se le empezó a ir de las manos. Y luego Fox hace esto, Calderón hace una declaratoria prácticamente de guerra en la que utiliza las Fuerzas Armadas en una escala, digamos, nacional, de ataque a los grupos, y entonces tenemos una escalada de violencia muy alta que llegó a tener 95,000 muertos reconocidos, si no contamos los inmigrantes, etcétera, y el país efectivamente entró en ciertas áreas, no en todo México porque no se puede generalizar, en lo que se llaman conflictos de baja intensidad, grandes, en los que las Fuerzas Armadas estaban completamente empantanadas en una pelea con grupos criminales fuertes. Empezaron a nacer los carteles, se destruían a sí mismos, y hizo su aparición lo que levantó el máximo de nivel de la violencia, que fueron los Zetas, que eran ex militares entrenados, salieron de las Fuerzas Armadas, fuerzas especiales, fuerzas de choque, que se entregaron, que se organizaron y se pusieron a las órdenes militarizadas de los carteles del norte en primer lugar, y después ahora se hicieron su propio cartel, y empezamos a tener los negros, los pelones, esos son nombres de grupos militarizados, y terminamos con grupos extrañísimos, híbridos, en el caso de Michoacán, como la familia michoacana, con asuntos medio religiosos, y por supuesto que todo eso es una charada, pero que lograron mezclar política, religión y crimen, la cosa más extraordinaria. La verdad que al final fueron apareciendo pequeños grupos que iban controlando zonas o regiones. No podemos olvidar que en el caso de Chiapas apareció todo un movimiento un poquito más relacionado, menos con el crimen organizado, pero mucho más relacionado con la situación indígena. Sí, pero era más revolucionario. Pero todo esto son elementos que iban desestabilizando la institucionalidad. Usted puede observar que eso ya estuvo más controlado, políticamente se controló, pero en el caso de los grupos de crimen organizado, cuando se vieron presionados por la política militar, muy militarizada de Calderón, ¿a dónde vinieron a dar? Usted observa que ese es el momento en que incrementa exponencialmente la violencia en Centroamérica. Los tres países norteños, el Triángulo, Honduras, El Salvador y Guatemala, presentan índices de criminalidad, algunos de los más altos del mundo, y nosotros los costarricenses sufrimos las consecuencias también de violencia, podemos observarlo. Aunado a esto, si eso no fuera poco, Colombia tiene su plan Colombia, duro, fuerte, que es también de carácter militarizado, tiene otros aspectos, y ahora está en un plan de paz, pero en aquel momento era muy militarizado. Dos grandes potencias regionales en pie de guerra, y nosotros en el centro. El resultado es el narcotráfico se enseñoró de Centroamérica. Usando a su ejército contra los cárteles. Además, dice Lalas en Twitter, dice, ¿por qué hablar de México si Costa Rica vamos por el mismo camino? Vamos a ver, don Álvaro al inicio del programa advirtió sobre las policías municipales. Yo dije que estaban al garete, porque es una análisis que se ha hecho mucho, con excepción de las grandes municipalidades, ¿verdad? Es crear una policía armada en manos de
un alcalde, Sí, ¿no? o Porque el su jefe es hecho el de que se alcalde. unifiquen, de que trabajen con un mismo objetivo y con una misma No, vean el cabeza. problema. México pagó carísimo. Esta discusión yo la pude tener con altísimos oficiales de Colombia y de México. La pude tener con generales, ministros. Esta específica discusión yo personalmente la tuve. Y en ambos casos, tanto altos y muy experimentados oficiales colombianos y mexicanos, me dijeron: no permitan que hayan policías municipales sueltas. No, en el caso de México, dicen: nosotros pagamos las consecuencias terribles. Más de 10,000, ellos le llaman corporaciones, tenían algún tipo de policía, algunas muy grandes y otras. Y en todos los casos se fueron encontrando problemas de que la policía sirvió, la policía local, de vehículo para que entraran estas fuerzas que estamos viendo, el caso más claro hoy. En el caso de Colombia lo sufrieron desde el Bogotazo, que fueron exactamente la policía de Bogotá la que armó a los civiles y se armó una violencia que hasta la fecha casi que son hijos y nietos. Todos son hijos del Bogotazo. Desde el Bogotazo. Y entonces usted nota, los colombianos, para evitar eso, tienen una policía vertical unificada bajo el Ministerio de Defensa, y México definitivamente, usted le pregunta a los profesionales serios que conocen, todos están en contra de la existencia de policías municipales. Bueno, y para aprovechar los últimos 4 minutos, caímos en cómo Costa Rica podría controlar esto, porque hoy se da un hito histórico, nos contaba don Álvaro fuera de micrófono, y es que por primera vez Costa Rica propiamente puede vigilar. ¿Cuál es la palabra específica? Vea, no quiero dejar pasar esto, en primer lugar felicitar a nuestras autoridades del Servicio de Vigilancia Aérea, del Ministerio de Seguridad Pública. Todavía es Oldemar Madrigal, ¿verdad? Sí, el coronel Oldemar Madrigal, un estimadísimo amigo, y por cierto es el oficial, el comisario, coronel, comisario, y de mucha experiencia, es nuestro oficial decano del cuerpo de oficiales de la Fuerza Pública, estimadísimo amigo, que hoy hizo un hito histórico y quiero resaltarlo. Con el avión capturado, el King Air, ¿se acuerda usted? Capturado en el Valle de la Estrella, un avión muy bueno, de primera línea, capturado a los narcotraficantes por nuestras fuerzas, por las fuerzas de policía del ministerio. Con ese avión ya ahora incorporado, es decir, el narcotráfico nos está ayudando con activos, por dicha, sin quererlo, ¿verdad? Lógicamente, incorporado a los colores de la Fuerza Pública, por primera vez hoy se realiza un hito histórico, que es que ese avión parte con oficiales costarricenses, sin ninguna intervención de ningún otro poder, ni país amigo, ni mucho menos. Hace un viaje a la isla del Coco, hace un patrullaje, por cierto, el patrullaje tiene resultados interesantes, por lo menos para ser el primero, y vuelve. Es decir, por primera vez los costarricenses, de mutuo propio, con activos propios, hacen un gran patrullaje que cubre todo nuestro mar territorial, o la inmensa mayoría del mar territorial, que hemos de recordar a los costarricenses que Costa Rica es 10 y pico veces, casi 11 veces más grande en el mar que en el continente. Entonces, conservar esa enorme riqueza para las futuras generaciones es lo que nos puede hacer una potencia económica. El que controle su mar, controla su destino. Eso ha sido la tradición histórica en la historia de la humanidad. Los que no controlan su mar no controlan su destino. Y entonces el hecho histórico de que hoy fuerzas policiales costarricenses en un avión regular de las fuerzas policiales hayan hecho un patrullaje, por supuesto es el primero, habrán otros ya con mayor experiencia, y se puede hacer combinado con las fuerzas nuestras de guardacostas y de la fuerza pública, va a lograr el objetivo, que es proteger, no solo luchar contra el narcotráfico, que obviamente eso es importante, pero también no nos olvidemos del siguiente objetivo: proteger nuestros recursos naturales que están en ese enorme mar que poseemos naturalmente ahora por la isla del Coco, y proteger la riqueza de la isla del Coco. No puedo dejar pasar esto porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Claro. Es el control, la soberanía, los costarricenses sean dueños de su destino, que las futuras generaciones de niñas y niños que hoy están pequeños tengan el derecho a disfrutar y a sacar provecho de esos recursos gigantescos. Yo no olvido la clase de Historia de Centroamérica que van ingresando a la Universidad de Costa Rica. Ahí me quedó tan grabado a un profesor, y lamentablemente no me acuerdo cómo se llamaba el profesor, pero un profesor que decía: donde no llegue el Estado en cualquier país, no logra su legitimidad, es decir, se lo deja abierto para que cualquiera haga lo que sea. Donde no llega el Estado a dar agua, electricidad, salud, o donde ni siquiera puede llegar, ¿verdad? Digamos, porque no hay un avión o no hay nada,
digamos, es el... Alguien lo sustituye. Alguien lo sustituye. Eso sucedió en el norte de Sudamérica. Como no llegaban ni en Venezuela ni en Colombia, algunas regiones remotas de los ríos, el Magdalena Medio, lo sustituyeron los grupos insurgentes. Entonces llegaron y eran el médico, era el de los guerrilleros, el que casaba o divorciaba era un actor civil ahí de perteneciente a los guerrilleros, el que daba la paz social era el sargento de los guerrilleros, o como se quiera llamar, el comandante pequeñito. Eso no sucedió con Calero. Si tuviéramos una presencia, hay que llevar toda la presencia del Esa Estado. Es la importancia de la trocha. Sí, la trocha nos daba esa presencia. Exactamente. Y en este caso quiero resaltar, como la única manera, la primera de nuestras grandes patrullajes de gran escala se hizo hoy en la mañana. Felicidades don Celso, felicidades don Gustavo, felicidades doña María, felicidades don Oldemar. Igual yo los felicito, son mis amigos y quiero felicitarlos por esta acción. 3:25, don Álvaro, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que pasa en México, por ayudarnos a asustarnos más de lo que pasa en México. Y esto significa que usted, cuando llegue hoy en la tarde o en la noche y vea las noticias internacionales, las lea o las escuche en la radio, ya sabrá de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque los medios costarricenses, el día del aniversario de Monumental, el expresidente Arias hizo una reflexión. Yo después conversé con él y de hecho felicitó de que en Matices tocáramos muchos temas internacionales, pero él decía que los medios costarricenses somos muy localistas, ¿verdad? Lo que hacemos es que agarramos el cable internacional y lo pegamos. Y entonces pegarlo significa, dice, normalistas siguen sin aparecer en México. Viene el nombre de la agencia y viene el texto. Pero eso a uno como consumidor de noticias no siempre le da la idea de entender qué es lo que está pasando. Y esta situación que nos obliga a recordar todo lo que está pasando en México, que nosotros estamos dentro de una de las regiones más peligrosas de todo el mundo. Sí. A lo que tenemos que prestar bastante atención. En términos de violencia personal ciudadana, sin guerra, porque no estamos en guerra, ni siquiera en insurgencia hay en este momento en toda esta región de Mesoamérica que incluye a México. Es la región que increíblemente, estando en guerra, teníamos menos muertos que estando en paz. Esto es algo extraordinario y es un fenómeno único en la historia de la humanidad, que hace 25 años, 30 años en guerra, había menos muertos que hoy estando en paz. Sí. Son las 3:27. El principal clérigo de Arabia Saudita, el jeque Abdulaziz Al-Sheikh, dijo este lunes en su programa de televisión que Twitter es, ya les digo, para citarlo textualmente, es la fuente del mal y la devastación. Ya saben, tuiteros, fijo no tiene cuenta el jeque de Arabia Saudita. 3:27, nos escuchamos a las 7 en la tercera edición de Noticias Monumental. Feliz tarde.